O tienes miedo o tienes confianza. No hay un punto medio. No hay como el tengo poquito miedo o tengo mucho miedo o tengo poquita confianza o tengo mucha confianza. O se está embarazada o no se está embarazada. Y esto para nuestro cerebro es de igual manera. O tienes miedo o tienes confianza. Hoy les quiero hablar sobre esto. La semana pasada estuve un poquito ausente porque necesitaba como un espacio para otra vez calibrarme y reorganizar todas mis ideas. Me sentía un poquito saturada por todo lo que estamos viviendo. Y bueno, necesitaba como abrir un poquito el espacio conmigo para otra vez tomar aire, respirar y volver como a este proceso que les enseño a ustedes también, ¿no? De ir con tu cuerpo, escuchar lo que necesita y bueno, necesitábamos un poquito aire y descansar. Y hacer un descanso como activo, ¿no? Un descanso reflexivo, un descanso de saber qué está sucediendo conmigo. Y bueno, les platico todo esto porque una de las cosas que estuve observando de mí fue justo esto, ¿no? Que algunas veces me estoy viviendo en el miedo, otras veces me vivo desde la plena confianza de que esto es lo mejor que está sucediendo para expandir mi conciencia y que voy a salir adelante y hay otras veces que me siento en el total miedo de qué va a pasar y entro como a esta etapa de supervivencia, ¿no? Entonces me puse a investigar y resulta que nuestro cerebro tiene las áreas que ocupa para el tema del miedo, las ocupa también para el tema de la confianza. Es decir, las áreas que se activan a nivel cerebral cuando tenemos miedo son las mismas áreas que se activan cuando tenemos confianza. Y es por esto que o tenemos miedo o tenemos confianza y no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces les quiero platicar sobre el miedo. El miedo es una respuesta adaptativa del ser humano y del cuerpo ante un peligro. Cuando éramos cavernícolas, pues el peligro básicamente era el mamut o era que viniera un tigre y pudiera atacarme a mí, a mi familia, etcétera. Y eso lo que hace es preparar al cuerpo. El miedo lo que nos ayuda es a preparar al cuerpo a nivel eh, ritmo cardíaco y a nivel muscular para que nosotros podamos defendernos de ese tigre, de ese león, de ese mamut o de ese miedo al que estamos enfrentando, ¿no? Y ya sea que lo ataquemos o ya sea que salgamos corriendo y esto nos va a dar como de alguna manera una estabilidad y una sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahora estos miedos ya no tenemos a los mamuts allá afuera, bueno, ahora ya empiezan a regresar algunos animales a las calles, pero a lo que me refiero es que ahora estos miedos los trasladamos a través de otros símbolos, ¿no? Y estos símbolos pueden ser el trabajo, la pareja, cualquier situación que nos cause como estrés o cualquier situación que nos cause algún tipo de miedo y sobre todo como estamos viviendo ahora esta cuarentena, pues bueno, hay como muchos símbolos que podemos atribuirles que pueden ser como nuestros nuevos mamuts y que son síntomas de un alto estrés que eso nos conduce después al miedo, ¿no? ¿Por qué les platico todo esto? Porque el miedo lo que hace es sí ayudarnos a sobrevivir, pero cuando el miedo no lo empezamos a desmenuzar o no lo empezamos a observar desde una óptica que este miedo solo está activado por un pensamiento y este pensamiento está conectado a un sistema de creencias que es el que asigna si esto está bien o si esto está mal. Lo voy a replantear de una manera un poco más sencilla.
Cuando yo tengo miedo ante una situación, ese miedo es provocado porque yo estoy creyendo que eso que estoy viviendo está malo o me puede hacer daño o me puede llevar a la muerte o me puede llevar a una situación o a un lugar que a mí no, que no me pone en supervivencia. Ajá. Pero lo que quiero que vean es que es ese pensamiento el que activa el miedo y es ese miedo el que activa pues toda la parte corporal de todos estos síntomas que les mencionaba hace un momento. El problema con esto, y sobre todo en estos momentos, que eso es una parte de lo que les quiero hablar, es que tenemos un miedo crónico y ese miedo crónico ha llevado a que muchas personas tengan síntomas de ansiedad. Y hoy justamente estaba escuchando en las noticias que ha llegado muchísima gente ya a los centros de salud pensando que tiene esta nueva enfermedad y resulta que lo que tienen es un ataque de ansiedad, ¿no? Una crisis de ansiedad. Entonces, fíjense cómo el miedo puede llevarnos hasta estos extremos y que esto repercute totalmente en nuestra salud, no nada más a nivel físico, sino también a nivel como emocional y mental. Eso por un lado. Buenos días a los que están llegando. Los saludo con mucho cariño a Leti. Hola Leti, qué gusto verte aquí. Hola Age, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Ustedes cómo van? ¿Están desde el miedo o desde la confianza? Si pueden ponerme ahí en sus comentarios cómo están viviendo todo este tema y su vida en general, ¿no? Si la viven un poco más desde el miedo o desde la confianza. Entonces, una parte es la parte física, que es de la que les acabo de hablar, y otra parte que me puse a reflexionar es cómo nos educan y cómo educamos y cómo absorbemos y enfocamos toda nuestra atención a temas desde el miedo. O sea, cuando a ti te dicen tienes que estudiar una carrera universitaria porque si no, no vas a tener acceso a un buen trabajo. Y si no tienes acceso a un buen trabajo, entonces eso va a repercutir en tu vida profesional y económica. Y si no tienes un buen ingreso, eso va a bla, 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 ¿no? O si te subes a esa silla, te vas a caer, te vas a lastimar, te voy a tener que llevar al hospital. Esas expresiones son básicamente enfocadas hacia el miedo. Entonces, esas expresiones son las que después nuestro cerebro toma como un estímulo para que ante alguna situación, entonces yo responda a través del miedo. Entonces, me encantaría que te pusieras a reflexionar desde dónde estás viviendo las situaciones que llegan a tu vida, cualquiera que sea. ¿Las estás viviendo desde el miedo o las estás viviendo desde la confianza? La confianza no es más que la capacidad de absorber esto que te está llegando a tu vida, de poderlo observar como una posibilidad o una apertura a que tú aprendas y te vuelvas como mucho más nutrida y más robusta de esta situación que estás viviendo en este momento, ya sea el aislamiento o ya sea un divorcio o ya sea la falta de trabajo o que no tienes un ingreso. Cualquiera que sea la situación que hoy estás viviendo, si lo vemos a través de la confianza, o bueno, por lo menos así yo lo veo, es ¿qué me está trayendo esta situación a mí? Que me va a volver mucho más nutrida y mucho más robusta de elementos o de aprendizajes que después estos me van a llevar a abordar nuevas situaciones de vida de una manera como mucho más amplia y mucho más completa y que me van a llevar a vivir estas situaciones de vida de una manera como mucho más ligera. La confianza, además de este aprovechamiento de decir a mí qué me pasa con esta situación, yo cómo estoy aprendiendo de esta situación, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo. Por eso les decía que la semana pasada como que necesitaba un espacio
justamente para esto, ¿no? O sea, a mí qué me pasa cuando dicen que son 45 días más, a mí qué me pasa cuando empieza el cole y es la cantidad de tareas y además de las tareas, también las tareas de la casa y también mis responsabilidades y también qué me pasa a mí con todo esto. Eso es un aprovechamiento y eso es, desde mi punto de vista, vivir desde la confianza, ¿no? Desde la confianza de saber que esto que estoy viviendo me está nutriendo y que me está haciendo mucho más completa para la siguiente situación, vivirla de una manera mucho más tranquila, más ligera, sin menos estrés y demás. Es importante que se pregunten esto. También justo estaba escuchando que el nivel de prescripciones, esto es en Estados Unidos, habrá que ver aquí en México, no tengo el dato, pero en Estados Unidos solo el último mes el nivel de prescripciones de medicamentos para atacar todo el tema como de ansiedades, de falta de sueño, de ansiolíticos, creció el 25%. Eso quiere decir que la verdad estamos viviendo desde el miedo y yo no estoy negando que no esté sucediendo muchas de las cosas que están sucediendo, pero ahí es donde entra nuestro cerebro y ahí es donde entra el sistema de creencias que le estamos poniendo a esta situación, ¿no? La vas a vivir desde el miedo, aprovecha ese miedo para sentirlo, para verlo y para reconocer que tienes miedo, pero una vez que haces eso, aprovecha para transformarlo en confianza, ¿no? En la confianza de voy a desarrollar nuevas habilidades, de estoy viendo cómo estoy educando a mis hijos, hacia dónde los quiero educar, los quiero seguir educando en este contexto de miedo, los quiero empezar a educar en un contexto de mucha más confianza. No sé, creo que es un regalo que nos podemos dar, hacernos este tipo de cuestionamientos, desde dónde lo estamos viviendo, desde dónde estamos educando, cómo me afecta a mí, cómo lo puedo transformar. Y esto que les digo de las prescripciones y de los ansiolíticos es porque no sabemos aprovechar justamente ese miedo, no sabemos aprovechar ese nivel de estrés y entonces eso conduce a crisis de ansiedad, a enfermedades, a otro tipo de cosas que lo único que nos han enseñado también es apaciguarlos un poco con los medicamentos. No digo que no tomes medicamentos, es tu decisión, solo te estoy poniendo una posibilidad más. Y antes de llegar al medicamento sí que hay diversas maneras de ser consciente de qué te está llevando a ese nivel de ansiedad y antes, ¿no? De meterle muchas más químicos y muchas más cosas a tu cuerpo, que eso a la larga repercute en otras áreas. Hay otras posibilidades, ¿no? Está meditar, está la alimentación, está respirar. Hay muchas estrategias que puedes llevar para que si tú reconoces que te estás viviendo desde el miedo, bueno, lo reconozcas, hagas estas estrategias y después lo puedas empezar a transformar poquito a poquito en esta confianza, ¿no? En esta confianza de decir, voy a salir adelante, esto es lo mejor para mi expansión de conciencia y lo voy a aprovechar porque esto me va a enriquecer cualquiera que sea la experiencia de vida que la vida me está regalando. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Leti nos dice, estoy desde la fe. Muy bien, muchas gracias por compartir, Leti. Hola, güera, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Mariana. Gracias por vernos. En otro video hablé precisamente de la ansiedad. Les dejé dos estrategias que pueden seguir cuando están como muy ansiosos o cuando tenemos como estos cuadros de crisis de ansiedad. Les voy a dejar en los comentarios el link para que vayan a ver ese video. Y también de la bebida, desde el lado de la alimentación, una bebida que puede contrarrestar la ansiedad, se llama bebida dulce, es súper fácil de preparar y bueno, también les dejo ahí los comentarios. Pero bueno, pues los invito, ¿no? A esta reflexión con la que estuve conviviendo conmigo la semana pasada. ¿Desde dónde te estás viviendo?
Tu cerebro solo puede vivir o desde el miedo o desde la confianza, pero tú sí puedes observar y modificar los pensamientos que llevan a tu cerebro a vivirse desde el miedo o desde la confianza. Ahí está la clave, ahí está en donde puedes torcer la vivencia a que sea desde la confianza y no desde el miedo. ¿Qué estás creyendo? Si estás creyendo que esto es malo para ti, que te puede poner en una posición muy vulnerable y eso, entonces tu cerebro lo va a reconocer y lo va a trasladar hacia el miedo. Si tú estás viviendo esto desde otro, si tú estás creyendo que esto es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, para conocerte en el miedo que se siente no tener trabajo, o en el miedo que se siente no saber qué va a pasar, en la incertidumbre, si tú exploras todas esas sensaciones, entonces ya estás abordando un nuevo aspecto que le va a dar otro enfoque a tu cerebro y entonces se va a empezar a transformar para que se viva desde la confianza. Pues bueno, esto les quería compartir, que fue parte de lo que la semana pasada estuve reflexionando. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Como siempre, muchas gracias por verme. Tengo 2 programas que las pueden ayudar. Hay un programa que se llama Recupera tu Poder Interior. Es un programa de 8 semanas en las que vamos explorando justo todo este tema del miedo, de la confianza, de la autoestima, de dónde vienen, ¿no?, estas creencias que me hacen vivir de una manera o de otra. Y bueno, en este programa pues trabajamos 4 áreas principalmente: el tema de la autoconfianza y de la autoestima, toda la parte de la alimentación, porque la alimentación es la base también para que nuestros órganos funcionen y para que estén en equilibrio y para que nuestras emociones también se equilibren. Trabajamos cambio de hábitos y trabajamos proyecto de vida. Cuando la mente está ocupada y está en un ciclo con una visión como mucho más concreta hacia un proyecto de vida, pues estos niveles de miedo y estos niveles de ansiedad también se logran disminuir en gran medida. Entonces, pues las invito a que conozcan el programa. Toda la información está en mi web, en www.amatucuerpo.com.mx, o me pueden mandar un mensajito por inbox y con todo gusto pues podemos platicar sobre esto. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y bueno, pues nos vemos mañana con otra de las reflexiones que les traigo de la semana pasada. Un besito. Muchas gracias.